¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo Soto. Adelante. Buenas tardes. Agradecido a todos ustedes y le doy la bienvenida a las personas que han tenido la gentileza de conectarse a esta hora para escuchar esta exposición. Le pedimos al Señor que nos ponga a todos en sintonía con Él para que de esto surjan frutos que le sirvan a Él en este caminar y a ustedes como futuros encargados del protocolo en las diferentes actividades. Voy a compartir pantalla para ir conversando un poco en torno al tema con ustedes, ayudado pues por las imágenes que vamos a ir presentando. El protocolo eclesial, en estricto sentido de la palabra, se limita a los actos litúrgicos, a los actos puramente sacramentales. Pero en este caso vamos a ampliarlo un poco para compartir con ustedes mi experiencia en torno a la Jornada Mundial de la Juventud, donde tuvimos esta amplia posibilidad de ver todo lo que se debía cuidar en materia protocolar en torno al Santo Padre. Les pido que pongan atención a la sutil imagen que está en el borde inferior izquierdo, que es el atuendo del ceremoniero, que es la persona encargada de el protocolo eclesial en las ceremonias, en las distintas ceremonias. Van a ver en algunas ceremonias nuestras, en la Iglesia Católica, aquí en Panamá también, un personaje que está vestido diferente. Tiene esta alba, también tiene cuello clerical, una sotana fucsia o negra y un repellizo, una especie de hábito blanco afuera. Ese es el encargado del protocolo eclesial en los actos litúrgicos. Quiero explicar lo siguiente. Todo el protocolo eclesial, tanto el litúrgico como el que rodea a las actividades de la iglesia o donde tiene que estar representando la iglesia algún personaje nuestro, algún alto dignatario, se basa en lo siguiente. Cristo está vivo, está presente en la iglesia, está actuando en la iglesia a través de los miembros de esta iglesia. Se expresa a través de la gente, pero muy especialmente se expresa, sobre todo en los actos litúrgicos, a través de los ministros ordenados. Con esa idea central se organiza todo el protocolo. No es un protocolo para personas humanas, sino es un protocolo pensando, sobre todo el litúrgico, que Cristo está ahí actuando en la persona del ministro. Esto es muy importante para que empecemos a definir por qué las cosas son como son en la iglesia. En cuanto al protocolo se trata, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta. Es Cristo que está allí en ese momento y hay que guardar las medidas respectivas por la persona de Cristo que está actuando en su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay varias franjas en cuanto a la jerarquía que hay que tomar en cuenta, porque eso define mucho el protocolo. Vamos a empezar por una franja básica, que es la organización que contempla que hay obispos, hay sacerdotes o presbíteros y hay diáconos. Esto es como la franja básica que tenemos que tomar en cuenta a la hora de organizar un evento litúrgico o no, porque puede ser un evento universitario, un evento cívico, donde vienen representando a la iglesia algunos clérigos. Pueden ser obispos, pueden ser sacerdotes o pueden ser diáconos. En el caso del Papa, también es un obispo. Él es el obispo de Roma y es el principal entre sus iguales, que son los obispos. Y hay cierto tratamiento que hay que darle a él y a cada uno de los personajes que le estoy mencionando. Todos forman parte de un mismo orden, como se le llama en la iglesia, el sacramento del orden, pero en diferente grado. Los obispos son de primer grado, los presbíteros o sacerdotes de segundo grado y los diáconos de tercer grado. Es el mismo sacramento en diferente grado. Al Papa, el tratamiento protocolar que se le ha de dar es el de su santidad.
¿Mm? Su santidad o vuestra santidad. No se le trata de usted. Cuando se va uno a referir a él, Santo Padre, su santidad, santidad es la expresión correcta. A los obispos, sean obispos o arzobispos, Monseñor, en el caso de un tratamiento verbal, Monseñor José Domingo Ulloa, Monseñor Rafael Valdivieso, etc. Y el tratamiento en notas y el tratamiento en actos protocolares formales es de excelencia reverendísima, ¿verdad? Su excelencia reverendísima, Monseñor fulano de tal. El sacerdote o el presbítero es reverendo padre. ¿Sí? En el caso de los diáconos, en Panamá, después del Vaticano II, tenemos una figura en la iglesia dentro del clero, que es este ministro del tercer grado, que es el diácono. Hay diáconos temporales, que son los que están más o menos 7 meses, 8 meses, un año, esperando ser ordenados presbíteros o sacerdotes. Y hay unos diáconos que son permanentes, que son para toda la vida. Yo estoy estudiando en la USMA para ser diácono permanente, si mi esposa y el obispo lo quieren. La mayoría de los diáconos permanentes son casados. Entonces, en el protocolo eclesial, según Roma, al diácono se le llama reverendo señor. En Panamá no. Panamá simplemente le dicen diácono o ministro eclesiástico. No tiene mayor tratamiento en Panamá a nivel protocolar. Esto que les estoy mostrando son algunos de los ornamentos que utiliza según el grado. El que está más arriba es la casulla. Abajo de la casulla hay un alba que está sujeta por un cíngulo, un cordón blanco. Esta es la que usan los sacerdotes, también, o presbíteros. También la usan los obispos y la usa el Papa. Dependiendo del tiempo en que estamos viviendo en el año, se utiliza cierto color. Por ejemplo, el verde es el del tiempo ordinario, que es los tiempos más largos que hay en la iglesia, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Van a ver a la mayoría de los sacerdotes y obispos en las celebraciones litúrgicas vestidos de verde. En la cuaresma, que es el tiempo de 40 días que se vive desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, es morado. También se vive en Adviento, las 4 semanas de Adviento se usa el color morado. Están las fiestas de los santos que no han muerto, asesinados, por ejemplo, se va de blanco. También para la Virgen, también puede ser celeste o blanco. Y está el rojo, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el Viernes Santo o el domingo de Pentecostés, que es cuando bajó el Espíritu Santo y se creó la iglesia como tal, por el influjo de Dios, a través del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Y también en las celebraciones eucarísticas que celebran a un mártir o a un santo que haya muerto asesinado. Es de rojo. Los mismos colores valen para el diácono, que es lo que está acá abajo, es una dalmática, una especie de delantal grande, distinto a la casulla, porque está abierta a los lados, y debajo de la dalmática se usa pues la estola cruzada. Ya la van a ver en la diapositiva siguiente. Aquí pueden ver todos los ornamentos que se usan desde el obispo hasta el diácono. Por ejemplo, el obispo, que es el que está en el centro, además de la casulla, utiliza una mitra, que es este gorro triangular que usan. Es una señal de autoridad, igual que el báculo, que es el bastón alargado con el extremo combo, ¿no? Y además tienen una cruz enorme en el pecho, se llama cruz pectoral. Al quien ustedes vean con estos ornamentos, además de la casulla, van a saber pues que es un obispo. Además, en el caso de los arzobispos, no tengo la imagen, pero usan una especie de collar de lana, es de lana de oveja, que se llama palio. Eso lo usan solamente los arzobispos. El de Panamá, José Domingo Ulloa, lo usa en ocasiones muy especiales, muy solemnes. Él utiliza su palio para distinguirse del resto de los obispos. Además están los presbíteros o sacerdotes, que son los que están atrás,
Y siempre, siempre, siempre a los lados del obispo, los diáconos, que son estos que ven aquí, sin dalmática, pero sí con la estola cruzada. Es muy importante que entendamos que además de lo que yo he mencionado, existe este personaje que es el cardenal, que vamos a hablar de él más adelante. La jerarquía eclesial, palabras más, palabras menos, de una segunda franja, una segunda organización, ya no la básica, es esta en cuanto al gobierno de la iglesia, ¿no? En la cúspide está el Papa, le acompañan los cardenales en el gobierno de la iglesia, los arzobispos y obispos, los presbíteros y los diáconos. Las funciones son totalmente diferentes. Las funciones del Papa y de los cardenales es de gobierno de la iglesia en varias áreas, el gobierno pastoral, pero también el gobierno espiritual de la iglesia le corresponde al Papa. Los cardenales son más funcionarios en el caso general, pero también ya hablaremos de eso. En Europa, el cardenal también tiene cierto carácter monárquico, ¿no? Es como un príncipe en la iglesia. Y se le da ese tratamiento en los eventos, en Europa sobre todo los eventos, ¿no? El arzobispo y obispos tiene una función en un cierto territorio. Por ejemplo, en Panamá tenemos más o menos 9, 10 jurisdicciones eclesiásticas principales, entre 8 y 9, ya lo vamos a ver también. Y en cada jurisdicción hay un obispo, que es el que tiene plenos poderes en ese territorio. ¿Sí? Están los presbíteros que atienden las parroquias, por ejemplo, y también tienen otras funciones en el gobierno de la iglesia, en ciertas áreas pastorales sobre todo. Por ejemplo, hay presbíteros encargados del área de educación, es el vicario de educación, tiene cierto pues el nivel de autoridad y de responsabilidad en el área, en ciertas áreas específicas de la vida de la iglesia. Y están los diáconos, que su principal función, además de la liturgia, de leer el evangelio y de llevar la palabra, es el atender las áreas sociales de la iglesia, como por ejemplo las viudas, los huérfanos, los ancianos. Tienen que atender estas labores sociales de ayuda a las personas necesitadas. Pero existe otra tercera franja, por decir así, de jerarquía, que son las conferencias episcopales, ¿sí? En Panamá tenemos la nuestra, donde están reunidos todos los obispos de todos los territorios o jurisdicciones eclesiásticas que hay en Panamá. Si hay algún micrófono abierto, quisiera que alguno de ustedes me dijera, en esta mesa, ¿quiénes creen ustedes que son las principales autoridades? O la principal autoridad que está en la mesa. Si alguien puede responderme. A veces puede ser que los tengan a todos en silencio. Pues bien, en esta mesa, la mayoría de los periodistas, por ejemplo, creen que Monseñor Ulloa... Perdón, Eduardo, están Sí. respondiendo por el chat. Aquí responde No lo Diana puedo ver porque tengo la Fernández. pantalla completa compartida. Okay, yo lo puedo leer entonces. Diana Gracias. Fernández dice cardenal. Ajá. Y Diego González dice el de en medio. Sí. Muy bien. Solo esas El dos joven respuestas. Fernández acertó. La principal de mayor autoridad en esa mesa como conferencia episcopal es el del medio. Ni el cardenal, un momentito, ni el cardenal, ni Monseñor Ulloa tienen ninguna responsabilidad principal en la conferencia episcopal, aunque sí están encargados de cierta área de la vida de la Iglesia Nacional. Por ejemplo, Monseñor Lacunza creo que está encargado de la Secretaría de Educación y Monseñor Ulloa de la Secretaría de Pastoral Social. Pero la principal autoridad en Panamá en materia de representación de la conferencia episcopal es el obispo de Chitré, el obispo Rafael Valdivieso Miranda. Luego está el vicepresidente, que es Pedro Hernández Cantarero, obispo de Darién. Y el secretario de la conferencia episcopal es el obispo de Colón Cunayala, Monseñor Manuel Ochogavía Barahona. En un evento protocolar, dependiendo de dónde es, en qué provincia o en qué diócesis, y si el evento es de la conferencia episcopal o los invitados son de la conferencia episcopal, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Donde se sienta la principal autoridad que estamos invitando. Luego explicaré esto de las jurisdicciones eclesiásticas, porque en actos litúrgicos que son en Veraguas,
la persona que debe estar allí como principal debe ser el obispo de Santiago de Veraguas. ¿Mm? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, su edad. ¿Qué edad tiene el obispo que está allí? Luego, si es el obispo titular. También hay que tomar en cuenta la antigüedad de la diócesis. No todas las diócesis tienen la misma jerarquía, porque siempre va a ir de primera la más antigua. Y para ayudarles en esto, les doy las fechas de fundación. La más antigua de todas, por eso es el arzobispado, es Panamá, que se fundó en 1513. Tenemos 508 años de existencia de la arquidiócesis de Panamá. Primero era una sufragánea de Sevilla, luego fue sufragánea de Colombia y luego ya independiente después de 1903, más o menos en 1912 por allí, ya se independizó entre comillas y tenemos la más antigua pues Panamá. Luego fue creada Darién, ¿ah? En 1925. Luego David en 1955. Luego Chitré en el 62. Luego Bocas del Toro en el 64. Luego Santiago también en el 64, unos meses después. Colón Cunayala en el 88, bastante joven la diócesis de Colón. Y luego Penonomé en el 93. Me preguntarán, bueno, y antes de eso, ¿cómo era la cosa? Bueno, antes todas dependían de Panamá. El arzobispo tenía que visitar todo este gran territorio panameño para atender las iglesias. Pero ahí irla separando, cada diócesis fue adquiriendo su propio obispo y su propia responsabilidad. Se trata pues de eso, el saber, por ejemplo, si invitamos al obispo de Panamá, al obispo de Santiago y al obispo de Penonomé, el orden de antigüedad de la diócesis es muy importante, la edad del obispo también, y de dónde sea el acto para poder organizar nuestro protocolo de quién se sienta dónde. ¿Ah? Lo estoy diciendo de esta manera porque sé que ustedes están entrenándose para esto justamente que les estoy diciendo. ¿Mm? Vamos a otra franja. Esta es una franja pragmática, ¿verdad? ¿Mm? Que tenemos que tomar en cuenta cuando el Papa está entre nosotros. Ya lo hemos vivido aquí en Panamá en 2019 y lo viví en primera fila. Les dije que estaban los ceremonieros, ¿verdad? Aquí está este ceremoniero, él tiene su sotana rosada o fucsia, debajo de esa sotana hay un alba blanca y arriba está este pequeño hábito que se conoce como repelliz. Ese es el atuendo del ceremoniero, es decir, la persona encargada del protocolo. No estoy muy claro con ustedes, pero creo que siempre se visten como con un saquito negro, ¿verdad? Andan todos de negro con camisa blanca, los encargados de protocolo civil. En lo eclesiástico se visten como lo ven en la foto. Estas dos personas, realmente son tres, están siempre junto al Papa en todo evento público litúrgico o que tenga alguna relación, puede ser una invocación, puede ser una oración, una hora santa, lo que sea, ellos lo van a ver en el primer anillo del Papa, ¿sí? Son los principales auxiliares del Papa, junto con los diáconos, ¿sí? No hay ningún cardenal, ningún sacerdote importante, ningún obispo, no. Están estos señores de ceremonieros y los diáconos. Igual pasa con cualquier obispo. Van a ver siempre al ceremoniero y al diácono. Son las personas que asisten al sacerdote. Y les hablaba de este collar de lana, de oveja, que tiene el Papa. Bueno, también Monseñor Ulloa tiene uno muy parecido, que es el que usan los arzobispos y en este caso el Papa también lo usa como un principalísimo, siendo Roma pues una de las más antiguas diócesis del mundo, ¿verdad? Este que ven aquí, Monseñor Marini, fue el encargado de todo el protocolo del Papa en materia litúrgica cuando vino. Ya no está en ese cargo, ya no es el encargado de las ceremonias del Papa porque fue nombrado obispo en una ciudad en Italia. Ya tiene un reemplazo. Veamos la siguiente imagen. Es el Papa
Los ceremonieros, este era el tercero del que les hablaba, y los diáconos. Ven que tiene como una especie de delantal el diácono. Este diácono es panameño, César Manzanares. Este joven ya no es diácono, ya es sacerdote, creo que está por Chiriquí. Los diáconos son los que atienden al Papa junto con los ceremonieros. Ellos controlan el área del altar, controlan el área de la tarima, donde sea que esté el Papa en actos públicos. El Papa ahora mismo está en Hungría y en Eslovaquia, en Hungría por ahora, ¿no? En esos eventos usted van a ver a estos señores controlándolo todo, porque son los que establecen los controles de qué hace el Papa, cómo lo hace, cuándo lo hace y quién se puede acercar al Papa en estos eventos, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Pero en la siguiente foto, que es la foto general del presbiterio, todo esto que ven ahí arriba se llama presbiterio. Van a ver al Papa, ya está en la homilía en este momento. Miren quién se sienta a su derecha, un diácono, y quién se sienta a su izquierda, otro diácono. Pero más abajo en el presbiterio, miren quién está a la derecha del Papa. No lo ven muy bien, pero es el arzobispo de Panamá. Y a la izquierda está el cardenal Lacunza. Se preguntarán, pero ¿por qué el cardenal está a la izquierda y no a la derecha del Papa? Se supone que él es de mayor rango que el arzobispo. Pues no es así necesariamente. El arzobispo está a la derecha del Papa porque el evento era en la ciudad de Panamá y en la catedral de Panamá. Por eso les decía que es muy importante dónde es el evento. La USMA sé que tiene sede en David también, ¿no? También tiene sede en Chitré, en Colón, si no estoy mal. Cuando organicen un evento con el obispo del área, él es la principal autoridad, aunque llegue el cardenal, aunque llegue el presidente de la conferencia episcopal, ¿sí? Ahora, si el evento que están organizando es un evento de la conferencia episcopal, el presidente de la conferencia episcopal tendrá precedencia, pero no pueden ignorar de ninguna manera al obispo titular del área de donde se está realizando el evento. Por eso el Papa, no tanto el Papa como los ceremonieros, colocaron al arzobispo Ulloa en un sitio de mayor precedencia que al cardenal. Esto es muy, pero muy importante. Pero en relación con el Papa, hay otro personaje que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en los eventos públicos, no necesariamente litúrgicos. Vean aquí esta foto, están los jóvenes, esta es una foto de la tarima en la avenida Balboa, en la cinta costera. Esta foto están los jóvenes, ellos eran los principales protagonistas, los principales invitados eran los jóvenes, pero está el ceremoniero allí. En el otro lado estaba Marini, el jefe de protocolo en ese entonces, ¿no? Pero ahí está este personaje también. En este anillo principalísimo del Papa siempre estará un fotógrafo y un camarógrafo del Vaticano. A este anillo principalísimo le conocíamos como la zona cero. Eran las personas que estaban allí inmediatamente alrededor del Papa. Eran muy pocas personas y dependiendo del lugar se ampliaban o se reducía el número de personas. Quienes podíamos acceder a esta tarima, a nivel alto de la tarima, éramos muy pocos. Teníamos un carnet negro, recuerdo, porque era, según la zona, en la avenida Balboa teníamos como 6 zonas, de 0 a 6, iban cambiando de color según se iban acercando al Papa, ¿sí? Este señor era el que estaba, después de los ceremonieros tal vez, más cerca del Papa. Lo van a ver incluso aquí en la iglesia de San Francisco de Asís. Van a ver a Monseñor Ulloa, está ahí a menos de 2:20. Está el presidente del Consejo Centroamericano de Obispos y está este fotógrafo. Era inevitable tenerlo siempre cerca del Papa. Y su nombre es Francesco, ¿ya? Lo van a ver en todos los eventos del Papa, pónganle cuidado. Él tenía este pequeño botón que nos dieron a todos los que nos íbamos a acercar al Papa a 2:20. Bueno, todos teníamos que tener esta pequeña identificación por seguridad y por protocolo, ¿verdad? Cuando está el Papa,
presente en un país, lo está viviendo la gente de Hungría, lo está viviendo la gente de Eslovaquia, hay unas avanzadas. En esas avanzadas hay diferentes temas. Está el tema de seguridad, está el tema litúrgico, está el tema de comunicaciones, está el tema de transporte. Y en el de comunicaciones, Francesco y el camarógrafo tienen la primera y última palabra. Dicen qué pasa, dónde pasa y cómo pasa. Hay una persona que es el jefe de los viajes papales. En este caso, en Panamá era Mauricio Rueda. Ya Mauricio Rueda ahora es el jefe de todos los embajadores, todos los nuncios. Ese es su cargo actual. No pude encontrar el nombre de la persona que lo ha reemplazado. Total, el primer viaje del Papa fue creo que hace poco y ahora que está en Hungría. Antes de eso no había actuado. No sé si lo está haciendo todavía Mauricio Rueda. Él es colombiano. Como les dije, actualmente es el jefe de todo el cuerpo diplomático de la Santa Sede en el mundo. Hasta el 2019 fue el encargado de los viajes papales. Él es el que está por encima de todos los que vinieron poco a poco. Él vino a todos los viajes que se hicieron antes de la JMJ. Y fuimos a verlo a Roma también para explicarle los planes de seguridad, de comunicaciones, de logística, de emergencias. Todo tenía que explicársele a él. Por ejemplo, cuando el Papa iba del centro de la ciudad a Pacora en helicóptero, él obligó a que todos los helicópteros hicieran viajes de prueba para medir el tiempo y el combustible del vuelo. Él decía quiénes iban en las aeronaves, cuántos y quiénes, cuánto tiempo debía durar el viaje, cuánto el tiempo el viaje por tierra. Todo eso era muy calculado, extremadamente calculado, y todo lo coordinaba Mauricio Rueda. Seguridad, el SPI se hizo un cuerpo de tarea conjunta. Tuvo que explicar todo el plan. A Panamá vinieron agentes de la Fuerza Vaticana 2 o 3 veces a verse con los cuerpos de seguridad panameños. Y tuvimos que viajar a Roma a explicarles todo el viaje allá y a entrenar a la gente. Pero todo era coordinado por este señor. Siempre el Papa tiene a alguien que ve su protocolo en todas las áreas. En todas las áreas del Papa, de seguridad, de comunicaciones, de logística, de emergencia. Hay responsables, pero todo tiene que ver con el protocolo. Y es muy importante la planificación en este caso. Volvamos al punto de las franjas, ¿no? Ya vimos 3 franjas. Lo que es la básica, lo que es la organización cuando entran en juego los cardenales y cuando es la conferencia episcopal. Recordando que la básica son obispos, presbíteros y diáconos, pero entra en juego este personaje, por así decirlo, que no es parte del orden. Los cardenales no son parte del sacramento del orden. Los cardenales no son ordenados, como se dice así, ¿no? A un sacerdote tú lo ordenas sacerdote, al diácono lo ordenas diácono, el obispo lo ordenas obispo. Al cardenal, el Papa, y es solo prerrogativa del Papa, los crea. Son creados por nombramiento, por decirlo así, ¿no? Y son algo así como consejeros del Papa en materia política de gobierno, ¿sí? Son responsables de lo que el Papa decide. Los cardenales le ayudan a pensar y a decidir. Son los que eligen al Papa también, entre ellos. Entre los cardenales se puede elegir al Papa. Normalmente ocurre así. Puede ser también un sacerdote o un obispo, pero es muy raro, ¿no? Pero puede ser. El cardenal, más o menos, todo el cuerpo de cardenales son 120, 121 cardenales alrededor del Papa en diferentes áreas. También tienen grados. Por ejemplo, Monseñor Lacunza, él es cardenal presbítero. Hay cardenales obispos y hay cardenales diáconos también. La mayoría son todos obispos en sus países, pero cuando llegan a Roma, en la jerarquía romana, en el organigrama romano, le dan grados. Les repito, Monseñor Lacunza es un cardenal presbítero que tiene una parroquia, San José de Cupertino, en Roma. Él es el cardenal párroco de esa parroquia. Cuando él va a Roma, tiene que ir a dar misa en su parroquia. ¿Sí?
son comparables en el gobierno del Vaticano con un consejo de gabinete. Hablando facilistamente, ¿no? Por ponerle una analogía que pueda ser comprensible. Sus funciones son más o menos las de un consejo de gabinete. Pero en Europa, les decía, en Europa, en las cortes europeas, los cardenales tienen rango de príncipes y son tratados como tales. En la corte española, cuando hay un evento de la corte española, el cardenal, que a la vez es el arzobispo de Madrid, llega con rango de príncipe. En Panamá eso no ocurre. Pero si tenemos una Eucaristía, ustedes van a ver, dependiendo de dónde se haga la Eucaristía, digamos que la Eucaristía sea en Penonomé y el celebrante es el obispo de Penonomé, van a ver muy cerca de él al cardenal. Siempre viene adelante del cardenal en la procesión de entrada. El obispo que celebra siempre viene de último, ¿sí? Siempre viene de último, con unos acólitos que vienen para cargarle la mitra y el báculo que les hablé. Y adelante de él, inmediatamente adelante va a venir el cardenal muy cerca, ¿no? Si hay otros obispos, bueno, otros obispos. Normalmente cuando tienen una visita así, los obispos tienen la deferencia de permitirle al cardenal celebrar. Y en una misa, el celebrante es el que está por arriba de todo mundo, aunque está al servicio de todos, es la dignidad principal. En precedencia es la figura principal de todo acto litúrgico. Pero en Roma, el cardenal tiene esta categoría de ministro de Estado y de príncipe, ¿sí? Para nosotros en Panamá, el cardenal, viéndolo desde Panamá, tiene una función como de un ministro de Estado en Roma, ¿sí? En Panamá, todo el mundo dice, bueno, ¿quién es el que manda aquí? En esta foto también pueden responderme pueden responderme a esta pregunta. ¿Quién manda allí? La respuesta es depende. Si estamos en la ciudad de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa es el de mayor autoridad. Incluso por ser el arzobispo metropolitano, por ser el metropolitano del país, es decir, desde la diócesis más antigua, hay ciertos aspectos que el derecho canónico le abroga al arzobispo tener voz. Hay un asunto legal en una diócesis, el obispo ya opinó, el obispo del lugar, y la Santa Sede quiere escuchar otra voz. Le llaman al arzobispo para que opine, para que dé su parecer sobre el tema. Y en esa categoría el arzobispo. Pero aquí tenemos un cardenal en Panamá. El cardenal en David, que es donde es obispo él, tiene plenos poderes. Ahí yo no puedo llegar a hacer ni a decir nada. Como la CUNSA no puede llegar ni decir nada en el gobierno pastoral de Panamá. Son categorías diferentes. Aun cuando en un evento litúrgico siempre va a tener un puesto muy importante el cardenal. No solo por ser cardenal, sino porque es la persona de más edad en la conferencia episcopal. Actualmente, Monseñor José Luis Lacunza, Maestro Juan, tiene la mayor edad en el consejo, en la conferencia episcopal. Por ende, eso es muy importante a la hora de tomar decisiones, la edad del sacerdote o del presbítero, del clero, del clérigo, de qué diócesis viene por su antigüedad y qué rango tiene, en este caso el cardenal. No, todo esto hay que tomarlo en cuenta, entendiendo que en materia litúrgica el obispo titular del lugar es la máxima autoridad y tiene precedencia. Ya sea un evento litúrgico o sea un evento académico o cívico en donde se le ha invitado, ¿sí? Hay otra figura que es esta, en este caso pues Luciano Russo, que es nuestro nuncio, el embajador del Vaticano en Panamá o el nuncio apostólico de la Santa Sede en Panamá. En el caso panameño y de la mayoría de los países latinoamericanos, de España y Portugal, el nuncio es el decano del cuerpo diplomático. Es decir, el primero entre los iguales. El nuncio es el decano del cuerpo diplomático. Por ende, tiene precedencia sobre todos los otros embajadores en un acto protocolar.
cívico. Si llega a una celebración eucarística, lo van a ver siempre al lado del cardenal. Cuando el titular sea el que oficia. Por ejemplo, si la misa es en Darién, va a estar el obispo de Darién en el puesto principal, el cardenal y el nuncio. Y luego los otros obispos, si es que están. Ha habido casos de reuniones de la conferencia episcopal en Darién, en Bocas del Toro y tal. Ven a todos los obispos, ven al nuncio a veces. Este nuncio en particular es de muy poco salir de la nunciatura. Teníamos un nuncio hace 2 gestiones, el nuncio Andrés Carrascosa, él se iba a todos lados. Entonces había pues que abrirle un espacio al nuncio, pero era por deferencia. Los panameños somos muy corteses. No teníamos obligación de hacerlo, pero lo hacemos y le damos puesto, ¿verdad? Vamos a hablar de la precedencia bastante rápido, porque nos quedan 15 minutos. La precedencia. El obispo titular tiene mayor importancia. El obispo titular depende de dónde estemos. El obispo del área es la persona más importante en un recinto, sea eclesiástico o no. En segundo lugar, toma importancia la presencia del cardenal. Claro que sí. Tomar en cuenta la antigüedad de la diócesis y la edad de los obispos. Digamos que hay una reunión de sacerdotes. Todos los sacerdotes que están en la USMA, que actúan como profesores, administrativos, funcionarios de la USMA. El que tiene más edad, después del que tiene más rango, el que tiene más edad siempre tiene precedencia. Así es en la Iglesia Católica. Durante las celebraciones litúrgicas, el celebrante es el que es, ¿sí? El que está celebrando la misa, ese es la persona más importante, así sea un obispo joven. Pero si es el que celebra en su diócesis, es la persona de más importancia. Ojo con esto, que es muy importante. Al presidente de la República, cuando va como presidente de la República a una misa, a un evento litúrgico, el obispo lo recibe en la puerta de la iglesia, normalmente la catedral. Y si es católico el presidente, le ofrece agua bendita. Esto es lo que dicta el protocolo. Si el evento, la misa, el Te Deum, lo que sea, el presidente va como presidente y no como simple ciudadano, porque cuando está en su casa de playa y va a la misa del pueblo, no necesariamente va como presidente, va simplemente como un fiel católico, ¿no? Pero si es un evento protocolar litúrgico y él llega como presidente, se le recibe en la puerta. En el caso panameño siempre es católico, casi se le entrega el agua bendita para él, se le bendice con agua bendita. Inmediatamente el obispo se coloca a la izquierda del presidente y lo acompaña a su puesto, que siempre será viniendo hacia el altar, hacia la izquierda, hacia las afueras, en la mano derecha de la banca. ¿Ya? Ese es lo que dicta el protocolo. Llegan los ministros de Estado, deben ser recibidos por un eclesiástico reputado, es decir, por un vicario, puede ser un vicario. Les dije que hay sacerdotes encargados de ciertas áreas de trabajo, ¿verdad? Aquí en la arquidiócesis, por ejemplo, está el arzobispo, luego está el vicario general, luego está el vicario de pastoral, vicario de educación, vicario de comunicación, vicario de familia. Hay diferentes áreas. Puede ser un vicario o el rector de la catedral. Todas las catedrales tienen un sacerdote encargado de la catedral. Esa persona puede ser la que reciba a los ministros de Estado y los lleva a su puesto. El obispo puede saludar a los ministros cuando va en la procesión de entrada. De mano, bueno, hasta ahora mismo los saludos de mano están restringidos, pero le saluda, ¿verdad? O cuando termina la celebración, antes de ir a la sacristía, también los puede saludar. Hay un momento en la Eucaristía, que es cuando se enciensa. También hay una parte para el jefe de gobierno. Hay reglas de la incensación, ¿eh? Antes y después de incensar, se hace la inclinación profunda a la persona o al objeto. En el caso del altar, en el caso de la cruz, en el caso de la imagen del santo que se está celebrando, de Santa María la Antigua, lo que sea, uno hace una reverencia antes y después de incensar y se incensa. Durante el acto de ofertorio se incensan los dones, el altar, la cruz y tal, ¿no?
Hay reglas de cómo se hace eso, que no creo que vengan a cuento, sino lo que sigue. El celebrante es incensado. Si es obispo, recibe este incienso sin mitra. Verán que en las misas, el obispo en ciertos momentos se quita la mitra. Por ejemplo, cuando están proclamando el evangelio, el obispo se quita la mitra. Cuando va a consagrar, el obispo se quita la mitra porque está ante Dios. También cuando se va a incensar en signo de humildad, el obispo se quita la mitra. Al presidente, si por su oficio va a la celebración, se le inciensa luego del obispo. ¿Sí? Muy importante esto. Muy poco se hace en Panamá, pero los manuales de protocolo así lo disponen. Que al jefe de gobierno se le inciensa después del obispo. Finalmente, el diácono, normalmente es el que lo hace, es el diácono, va al centro de la nave central, y inciensa a toda la asamblea. Al momento de la paz, que es un tercer momento en la celebración, el jefe de gobierno o presidente recibe un trato especial. Pero el ceremonial indica que no lo hace el obispo ni el celebrante, sino un diácono o alguno de los sacerdotes o obispos que están celebrando con el presidente de la celebración. Cuando digo presidente, es el que preside la celebración. En este caso, el arzobispo si es en Panamá, o el cardenal si es en David, o el obispo de Santiago si es en Veraguas. Un diácono baja y le da la paz al presidente en nombre del obispo. Eso lo dicta el ceremonial. Les repito, no es que ocurra así en Panamá, eso es muy raro, pero lo dictan así las normas. ¿Dónde podemos encontrar esas normas? Hay un libro muy bueno, Ceremonial y Protocolo Religioso. Le digo que es bueno porque incluye el aspecto relacionado con las cortes. Este libro es de Sergio Escalera, él es español y incluye todo esto muy importante de la presencia de los clérigos en la corte o los eventos donde está el rey, donde está la reina, donde están los príncipes, y los cardenales son príncipes, ya les dije, ¿no? Entonces, este es muy completo porque incluye esto, pero también habla de las generalidades. No lo venden en Panamá. Lo pueden anotar para que lo traten de conseguir por Amazon. El libro es muy vendido en España, en Madrid, en Barcelona lo encuentran. Aquí lo conseguimos, yo lo conseguí en Barcelona. Es un libro de cabecera de todo aquel que quiera o esté interesado en el protocolo religioso eclesiástico. También encontré mucho material en internet. Hay mucho material. Pero sigamos para terminar. ¿Qué pasa en esto que se llama presbiterio? Aquí en el presbiterio hay 3 mesas que le llaman las mesas. Hay 3 mesas que son sagradas porque los católicos consideramos que ahí está Dios presente, el mismo Dios. Por lo tanto, son sagradas. Por lo tanto, nadie se acerca si no está facultado para ello. Son estas: las mesas de la palabra, la mesa del sacrificio y la mesa de la presencia, ¿no? ¿Sí? Allí en la presencia donde guardan el copón con las hostias consagradas, se guardan allí y Cristo está presente allí. Pero también está presente en el altar durante el sacrificio, durante la misa. Y está presente en la palabra durante la proclamación. Cuando se está actuando en cualquiera de estas mesas, nada se debe mover. Tenemos la mala costumbre en Panamá que andan moviéndose por aquí, cruzan por enfrente y no hacen la genuflexión, están moviéndose todo el mundo y no ponen reverencia, no ponen actitud de silencio ante todas estas mesas, ¿verdad? Es muy importante el cuidado en estas mesas. Volviendo al presbiterio, que es todo el área, durante la Eucaristía, nada ni nadie puede, durante la Eucaristía ni en cualquier otro sacramento, nada ni nadie debe estar ahí arriba que no sea el celebrante y sus ayudantes, acólitos, ceremonieros, diáconos u otros sacerdotes que están celebrando con él. Todo debe pasar debajo, acá abajo de las escaleras estas.
y hay ciertos momentos donde tampoco nadie se debe mover. Para evitar que se estén moviendo, con la venida del Papa lo que hicimos fue crearle estos palcos a la prensa, ¿sí? La prensa tenía palcos en todos los eventos del Papa. El más grande tal vez estaba en la cinta costera y allá en Metropark, ¿sí? En los centros Juan Pablo, los campos San Juan Pablo II y en el campo Santa María la Antigua. En estos campos habían unas enormes tarimas de 3, 4 pisos donde estaba la prensa. De ahí no se podían mover para acercarse al Papa al menos, por lo cual habíamos advertido con meses de antelación que se requería cierto tipo de equipo en cámaras, lentes para poder tomar sus fotografías y videos. Los periodistas que cubren con regularidad al Papa ya lo saben, pero aquí en Panamá teníamos que no hay cultura, esta cultura no existe en Panamá, fue bastante difícil tratar primero de mantener el orden, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Para la misa en la catedral, para la consagración del altar en la catedral, que de paso les digo que es un evento único. En ningún otro país del mundo que no sea Roma, un papa ha consagrado un altar. En América, solo Panamá. A ese lugar y a todos los lugares habían pools de periodistas que acudían con el papa. Teníamos que llegar una hora antes y nos íbamos como media hora antes también para llegar al siguiente punto antes que el Papa. Pero esos pools eran limitados. Eran unas tarimas pequeñas que teníamos en la catedral, en las naves laterales, con mira hacia el altar, que habían más o menos 10 y 10, 20 periodistas por todo. Pues aquí había una periodista muy conocida que se fue como a las 3 de la mañana a la catedral pretendiendo entrar. Tuvo el jefe de prensa del Vaticano. Él es actual jefe de prensa del Vaticano. En ese momento era solamente el jefe de avanzada en materia de comunicación, que es Matteo Bruni. Tuvo que ir él, herió, a sacarla de la prisión. Ya, porque se la habían llevado presa, pues. A ella y su camarógrafo. Porque primero no estaba ni siquiera en la lista de los periodistas que viajan con el Papa. Había una lista de periodistas panameños que viajaron desde Roma hacia acá con el Papa. Ella no estaba en esa lista. Y segundo, pues no estaba tampoco en la lista del pool ese que iba a entrar a la catedral. Entonces, ese control se mantiene con el Papa y ojalá pudiéramos instituirlo también aquí, que haya un área, estamos luchando para eso, que en la catedral, por ejemplo, en la catedral haya un área específica para la prensa y que puedan cubrir todo con libertad en esa área, para evitar desorden, para evitar violación a la seguridad y violación al protocolo. Tienen que estar en un área específica y desde ahí, con vista privilegiada, cubrir todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay momentos en la celebración cuando nada se debe mover. Es el momento en que el cielo se une con la tierra. El momento de la consagración, por ejemplo, es un momento sagrado. En ese momento nada se mueve, solo los ángeles que se hacen presentes allí. Eso lo queremos los católicos y pedimos respeto protocolar, si quieren, pero también respeto espiritual y veneración. Son momentos cuando Dios se hace presente en el lugar y hay que guardar reverencia, ¿sí? Son momentos muy especiales. Pero también ocurre lo mismo en otros actos litúrgicos, sacramentales, como el bautizo, pero también a veces se han formado unos trepa que sube para tomar la foto del niño, cuando son muchos niños, ¿no? Y a veces con conductas impropias violan esta reverencia que debe haber en el momento en que Dios se está haciendo presente, porque los sacramentos consideramos que son actos de salvación de Dios en ese momento, de Cristo, que se hace presente y limpia, sana, une o desata, ¿verdad? Eso es muy importante. Igual ocurre pues en los diferentes sacramentos. Igual con la confesión, la unción de los enfermos y tal. Son momentos cuando Dios está actuando y se está haciendo presente en el lugar y tenemos que tener reverencia. Las fotografías deben tener un lugar privilegiado, sí, pero único. No estés moviéndose ni bailando por todo el lugar. Con esto termino.
no sé qué más continuidad. Espero que preguntas, en el tiempo que nos quede, que nos podamos ganar para ahondar en lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Estoy para servirles en lo que deseen. Muchísimas gracias, Eduardo Soto, por acompañarnos esta tarde. Súper interesante todo lo que hemos visto. Recordamos que Eduardo Soto es el director de comunicaciones de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 que se realizó en nuestro país, en Panamá, con lo cual lo que ha explicado aquí tiene muchísimo peso, muchísimo conocimiento también en cuanto al hacer. Así que les invitamos a que si tienen preguntas, las puedan ir escribiendo por el chat y las vamos a ir leyendo poco a poco. Bueno, voy a empezar haciendo una pregunta yo misma. Cuando explicabas, Eduardo, el tema de ¿el ceremoniero tiene que ser un sacerdote? El ceremoniero, cuando se trata del Papa, sí. En Panamá yo he visto ceremonieros laicos en algunas parroquias. Cuando se trata del obispo, de algún obispo, el ceremoniero es una persona muy instruida, normalmente un sacerdote o un diácono, con preparación específica y elevada en materia litúrgica. Muchas Pero he visto gracias. Bueno, laicos, he visto laicos. perfecto. Tengo aquí un comentario de Rafael Quiroz. Dice, qué bueno, estamos aprendiendo. Definitivamente que sí, creo que hemos aprendido mucho sobre esos señores que vemos vestidos y que se mueven, ¿no? Y uno no sabe qué es lo que están haciendo. Sí. Pero tengo estudiantes aquí conectados que me gustaría saber si tienen preguntas. Este es el momento. O comentarios, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Algo que hayan visto? O estuvo muy bien o no entendieron nada. Aquí tengo a alguien. Tengo a Nayua que dice, muy interesante, gracias. Y que entonces ahí tenemos un feedback de cómo fue la sesión. Definitivamente, Eduardo, muy interesante, sobre todo el tema de también el manejo a la prensa. Yo creo que eso es importante. Cuando uno va a coberturas de este tipo, el protocolo hay que respetarlo para poder que la cobertura sea la mejor, tanto para los periodistas que están cubriendo y los medios de comunicación, y también para precisamente respetar lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y esa explicación, Te pues, puedo contar otra anécdota cuando sí, claro. la cruz y el icono de la Virgen, que eran los símbolos de la JMJ, peregrinaron por los países de Centroamérica. A mí me correspondió ir a la Basílica de Guadalupe, en México. Y más que en la Catedral de México, en la Basílica de Guadalupe hay un protocolo de prensa muy estricto. Recordando que ahí está este huipil, esta milpa esta tela donde está reflejada la imagen de la Virgen, que es muy cuidada. Entonces la prensa tiene ciertas reglas que cumplir, ciertos lugares donde estar. No puedes estar por el templo vagando, tomando fotos, si no tienes un permiso expreso, y ciertos lugares donde no puedes acceder. Entonces, en Panamá no tenemos esta cultura todavía de, de la adecuada cobertura a los eventos eclesiásticos. Y yo creo que es el momento, debemos, como fruto de la JMJ, debiéramos ir creando esta cultura de cobertura de los eventos y del cuidado protocolar, no solamente religioso en un evento litúrgico estricto, sino cuando hay presencia de clérigos de diferentes grados y rangos con personajes civiles, cómo se maneja eso. Es bueno conocerlo, porque querámoslo o no, neguémoslo o no, Panamá es un país donde la Iglesia Católica es un referente. Y a propósito de lo que mencionas, también aquí hay varios que, bueno, los estudiantes de comunicación social pues pueden desarrollarse en distintas áreas de la comunicación. Varios de los que están aquí probablemente sigan en periodismo. Y lo comento porque recuerdo cuando fue la intronización del cardenal Lacunza, estuvimos en La Roma. creación. Sí, sí. Y fue increíble porque dentro de la misma Basílica de San Pedro, cómo fue el orden que había para que pudiéramos desarrollar esa cobertura de la mejor manera, entendiendo que habían otros cardenales, pero cada periodista iba por su país a cubrir el cardenal que le interesaba, en el caso nuestro, pues, al cardenal Lacunza, ¿verdad?
Entonces, ¿Estuviste en el palco de prensa que había en los laterales? sí, sí, estuve en el palco de prensa en los laterales y fue increíble y de verdad yo nunca me sentí ofendida de no puedes pasar por aquí o por acá, al contrario, me dieron muchísima información todo el tiempo, las homilías del Papa por adelantado, lo que iba a pasar. Creo que también eso es parte del protocolo, ¿no? Que te den Sí, todo, a la prensa se le entrega todo el manual, como el minuto a minuto de lo que va ocurriendo. Desde el sí, punto de vista periodístico eso es bien valioso, porque te ayuda mucho y aquí también pasó. Como periodista también que cubrí la JMJ, me pasó igualito que en el Vaticano. En el Vaticano para la claro, cobertura del cardenal y aquí sucedió igual. O sea, queda sí, igual el país. Lo que has explicado, pues, es parte de esto. Hay una pregunta, voy a leerla. sí. Dice, dice Diana Fernández, mi pregunta es, ¿por qué hay un protocolo especial para los presidentes? El caso de, yo usé la palabra presidente, aunque el protocolo lo que habla es de jefe de gobierno, sobre todo porque estamos hablando de Europa, ¿no? Recuerden que el libro es español. El manual se hace en Roma con versión española. El jefe de gobierno a veces es un rey, ¿m? Un primer ministro, la máxima autoridad política de un país. Se le da un tratamiento especial por eso, porque ha sido elegido para representar a todo el pueblo. ¿Mm? Representa a todo el pueblo. Por ende, en la oración de los fieles, oración universal, que se hace los domingos, después de la homilía, después del credo, se reza una oración universal. Se pide por el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos, y luego se pide por los jefes de Estado, porque tienen la responsabilidad de representar a todo un pueblo y llevar adelante los destinos de un pueblo. Entonces se le ora por él y el incienso no es solamente honores, también es se pide la presencia de Dios en él para que lo ilumine. Entonces, más que pareciera que es como darle méritos, es pedir la ayuda de Dios para que entre en él y haga las cosas mejor. ¿Sí? Igual ocurre cuando también está la presencia, por ejemplo, de los representantes de otras denominaciones religiosas, no necesariamente la católica, que Sí, van a un encuentro con el Papa y también se le da esa precedencia, ¿no? sí, por supuesto. Eh, el Papa es muy respetuoso, sobre todo de las grandes religiones, y es muy respetuoso de las fe distinta, del distinto. Él nos ha enseñado que somos distintos, pero no distantes. Entonces, hay un protocolo en Roma también. Por ejemplo, si tú, Elizabeth, perdóname, si usted, Elizabeth, va a una No, audiencia privada no con hay el Papa, problema, no hay problema, nos conocemos, Eduardo, nos conocemos. usted va a una audiencia con el Papa, usted tiene que cumplir con ciertas reglas. La primera es que su ropa debe ser negra, igual que tiene que ir con mantilla en la cabeza, negra también, sin escote, no muy largo, no muy corto. Un traje un poquito más abajo de las rodillas, con mantilla, sin muchas prendas. Las únicas personas que pueden ir de blanco a ver al Papa son las reinas o emperatrices católicas. Y solo son 4 en el mundo. Nadie más, mujer, puede ir de blanco a ver al Papa. A nosotros, en el equipo que estábamos alrededor del vuelo papal, le llamaban a eso, toda la prensa que viajó con el Papa y los que estábamos en Panamá atendiéndolos, teníamos que ir de saco negro, camisa clara y corbata lisa, preferentemente roja o azul. Era un código de vestimenta. Esas reglas se cumplen, entendimos que por una razón principal. Primero, para no llamar la atención con un saco verde ahí en el medio de la tarima principal, un saco amarillo, un saco blanco, y que no perdamos de vista lo principal allí, que era el vicario de Cristo, ¿no? Entonces, para cuidar eso, se estandariza la vestimenta. Igual pasa en los protocolos papales, que son protocolos de corte europea, ¿no? Tenemos ya la última pregunta y ya cumplimos en la hora que está prevista esta actividad. Dice Gabriela Parrilla. Buenas noches. Me pareció interesante que dependiendo del año en que fue creada la diócesis, eso afecta la estructura de la iglesia en Panamá. Eso es algo que no me imaginaba y me llamó muchísimo la atención. Incluso conocer que la más nueva
solo tiene 28 años. Es algo que no me esperaba. Así es, pero no me... Y miren que lleva el nombre de donde está la catedral. El problema real lo tenemos con Chitré, que involucra también a la provincia de Los Santos. ¿Mm? Por eso los obispos tratan de mencionarlo, decir diócesis de Chitré, provincia de Los Santos y Herrera, para que le ponen el nombre largo para no herir susceptibilidades, menos en verano cuando hay béisbol. Entonces, el orden en que fueron creadas te indica cómo van a ir sentados en una celebración, cómo van sentados en la mesa donde delibera la conferencia episcopal, cómo van sentados en un evento público, el orden en que fue creada la diócesis. Es muy importante para la precedencia. Y hay que conocer eso para poder organizarse. Pero también incluye el otro factor, dónde es el evento, cuál es el sacerdote más viejo presente, si está el cardenal, que para la sazón también es el más anciano, etcétera, ¿no? Todo eso hay que evaluarlo, aun cuando, y eso creo que aplica a todo acto protocolar, la persona que preside el evento, en este caso un obispo del lugar, él decide también, él puede decidir lo que quiera. Yo quiero que se siente a mi derecha tal y a la izquierda fulano. El jefe de protocolo ahí no tiene voz, ¿sí? Pero si el obispo del lugar le dice al jefe de protocolo, dígame dónde se sienta la gente, tenemos que saber todas estas cosas para decir. Perfecto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde, esta noche ya prácticamente. Bienvenido siempre a la USMA, particularmente a la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Comunicación Social, en nombre de los estudiantes que están aquí participando y también los que se han sumado. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias a todos por la invitación.